porque a través de ella tú me hablas, me inspiras, me instruyes, me vivificas. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Háblame a través de tus pensamientos. Amén. Abra su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 17, versículo 7 al versículo 10. Para mí es una bendición poder, cada vez que puedo compartir la palabra de Dios, reconocer que primero que nada, sin la gracia de Dios, sin ella no podríamos hacer absolutamente nada. ¿Está conmigo? Sin la gracia de Dios no pudiésemos hacer absolutamente nada. Y en esta tarde quiero compartirles algo muy, muy especial, porque es un tema donde a veces muchas personas chocan, y es en el servir. A veces servir, mucha gente lo disfruta hacerlo, pero fíjese usted que muchas veces tenemos el gran problema, a veces nosotros, de querer disfrazar de espiritualidad siempre la subjetividad. Y se disfraza mucho la subjetividad a veces para dejar de hacer cosas que necesitamos hacer, a veces sin necesidad de que nadie o que alguien nos pida que hagamos algo, pero mucha gente no lo hace porque es subjetiva y deja de ser objetiva para convertirse en ser subjetivos. Si yo le digo a usted, podría recoger ese parlante, ¿usted qué entiende por recoger? Usted viene y lo levanta. Que recoja este vaso, usted va y lo levanta. Y tantas cosas como esas, pero a veces esos deseos a veces de muchas personas de disfrazar de espiritualidad, la negligencia ha dejado que mucha gente pierda tantas oportunidades y tantas cosas, aún ser promovidos por Dios, aún ser promovidos a otro mejor lugar, a otro nivel, por querer ser subjetivo. Mire lo que dice Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, hay 2 puntos, pasa, siéntate a la mesa? Versículo 8, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Esto lo está diciendo Jesús. Imagínese usted. Versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Cuál es el antónimo de inútil? Útil, ¿cierto? Un ejemplo rápidamente. Una persona que entra a laborar de 8 de la mañana a 4 de la tarde, 5 de la tarde, de lunes a viernes, tiene su contrato de trabajo. Pero resulta que el viernes, cuando son las 4:30 de la tarde, se aparece el jefe o la persona encargada del personal, le dice, mira, necesito que te quedes un poco más. Por favor, tenemos trabajo atrasado, tenemos que entregar. Y resulta que él le dice, mira, lo siento, pero yo tengo un contrato de trabajo y es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, lo siento mucho, pero no voy a trabajar esas horas extras. Mucha gente lo hace porque hay un contrato de trabajo y está bien porque hay algo que está escrito, ¿cierto? En la segunda, digamos, en el segundo caso pasa lo mismo con esta otra persona X, pero resulta que esta persona dice, no importa, vamos a hacerle, vamos a trabajar. ¿Qué es lo que toca hacer? Ya usted sabe, vamos a hacerle. Trabajo 1 hora extra, no pasa nada, listo, vamos a hacerle. Le hago una pregunta rápidamente. Cuando en la empresa haya un ascenso, una promoción de lugar, ¿a quién cree ustedes que van a ascender primero? ¿Al primero o al segundo? Pues al segundo. ¿Y a quién cree usted que van a despedir cuando vayan a despedir a alguien? El inútil es el primero, el útil es el segundo.
Y el tercero, déjeme decirle que espero que ninguno de ustedes se encuentre en ese lugar. Ni a inútil llega, porque no hace ni lo que se le pide que haga. ¿Conoce ustedes personas así? Claro. ¿Qué batalla con nuestros hijos o con la gente? Por favor, levanta la ropa. No dejes eso tirado ahí. Que deja los platos en la cocina. Que mira dónde dejaste el carro. Que hay que sacar la basura. Y siempre tienen una excusa. ¿Sabe por qué? Porque la negligencia no deja que pueda avanzar. Siervos útiles, siervos inútiles, y los que ni a inútiles llegan porque no hacen lo que se les pide que hagan. Tenaz, ¿cierto? Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 17 al versículo 20. Vamos a ver la subjetividad y la objetividad. ¿Qué pasó con David? Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Versículo 18, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Versículo 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Llega David donde sus hermanos. Sus hermanos le preguntan: David, ¿qué haces aquí? David dice: vengo a ver la batalla. ¿Pero cuál batalla? Ellos apenas salían. Daban el grito de combate para salir, pero David se presentó porque su papá lo envió a llevar provisión a sus hermanos, a ver si estaban bien, fue a llevarle ropa a sus hermanos y todo lo que la historia cuenta. Pero resulta que cuando David llega se encuentra con un episodio, y es que hay un tipo llamado Goliat que por 40 días, 2 veces diarias, se acercaba al pueblo, al campamento donde estaban ellos, y llegaban y le decían todo el tiempo, decía que iban a morir. Y entonces aquel Goliat empezó a decirle: ustedes escogen un paladín porque ustedes van a morir y vamos a pelear. Y empezó a poner reglas. ¿Desde cuándo acá el enemigo de tu alma, desde cuándo acá la situación tiene que poner reglas a tu vida? ¿Por qué no pelearon? Era fácil matar a Goliat. Era fácil decirle: listo, aquí tenemos a nuestro paladín, vamos a caerle, vamos a matarlo. Pero no lo hicieron. ¿Sabe por qué Saúl no lo hizo? Porque Saúl entró en pánico. Saúl entró en miedo. Saúl sabía cómo pelear. David no. David no era guerrero. David estaba cuidando las ovejas. David lo que hacía era que cuando venía el oso o venía el león, él lo mataba. Si ha leído usted eso, ¿verdad? Si lo lee bien, en todo Samuel, eso era lo que David hacía. Pero ¿por qué no pelearon? Era fácil. ¿Sabe por qué? Cuando el enemigo repite mucho algo, por ahí hay un dicho que dice que perro que ladra, dicen por ahí, aunque hay unos que sí muerden, pero casi siempre los perros que ustedes ven que ladran, usted le hace algún amague o hace que le va a tirar con una piedra imaginaria y ellos salen corriendo y se asoman y ladran otra vez. Esto era lo que Goliat andaba haciendo, desafiando a los escuadrones del ejército de Israel. Esto era lo que él hacía. Y ustedes van a morir y ustedes me van a servir. Y entonces empezó a poner reglas. Entonces que si lo derrotaban a él, le iban a servir a ellos. Pero si Saúl perdía, le tenía que servir. Y empezó a poner reglas. ¿Desde cuándo acá el enemigo tiene que poner reglas? Las reglas las pones tú. Tú eres el que pones las reglas de la batalla. No el enemigo de tu alma, ni Satanás, ni absolutamente nada, ni el problema, ni nada de esto. ¿Está conmigo? Entonces David se encuentra con este episodio, 40 días, ¿se imagina usted 40 días? Yendo a decir lo mismo, todo, yo no sé qué hubiese hecho usted. Yo el tercer día no sé qué hubiese hecho yo, pero yo no me la dejo, como dicen por ahí, yo no me la dejo montar, ¿verdad? Colombianos que están aquí, que entienden la palabra.
Yo le caigo con un bate, con lo que sea, y te calles o te callo o te mando para el cielo, lo que sea, pero no me vas a fastidiar la vida. Pero David sabía lo que venía para su vida cuando empezó a entender que cuando tú estás conectado al propósito y al plan de Dios, Dios tiene algo mejor preparado para tu vida y Dios va a hacer algo de ti cuando no te lo esperas para que Dios permita que en tu vida haya una promoción. Entonces David se da cuenta de todo lo que está pasando y usted conoce la historia. David se puso el casco, se puso todo lo de Saúl y no podía con todo ese rollo. Dijo, no, yo me quito mejor todo esto, ando con mi onda, ando con mi rollo, yo me voy a ir a pelear con aquel. Aquellos estaban, oiga, pero este fue a llevar comida y salió peleando. Aquel fue a llevar comida y sale peleando con Goliat. Se presenta delante de Goliat. Pero fíjese usted la mentalidad de Goliat. Cuando Goliat lo ve llegar, que llega con la espada y que llega con su onda aquí, le dice, ¿tú por qué vienes a mí como si yo fuese un perro? Ya no se sentía gigante, ahora se sentía un chihuahua de esos pequeñitos. Porque David sabía. Ahora David se veía gigante y Goliat se veía tan pequeñito. Y David le dijo, hoy vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, ni con espada, ni con jabalina, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Usted conoce la historia, ¿verdad? Lanzó la piedra, llegó la piedra, le cayó a Goliat, Goliat cayó de cabeza, de frente, David salió corriendo con su misma espada, le quita la cabeza y se va David. David llega donde su padre le dice, David, ¿cómo te fue? ¿Cómo están tus hermanos? Bien. A ver, las prendas de ellos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. El queso lo entregó, ¿se lo comió? No, si lo entrega, ahí está. El café tostado lo entregó, sí, ahí está el efa de todo lo que me pediste. David, ¿y cómo están tus hermanos? Todos están bien. David, ¿qué te traes allá en aquella bolsa? No traigo nada. David, ¿tú te traes algo de ahí? Insistió tanto Isaí, que David sacó y le dijo, la cabeza de un filisteo que andaba desafiando a los escuadrones del ejército de Israel. David, ¿y eso qué? ¿Qué pasó? Cuéntame. Le hago una pregunta. ¿A qué fue enviado David a donde sus hermanos? ¿A llevar comida, provisión? ¿Y con qué regresó David? Con una cabeza que Isaí no le pidió. Y esto permitió que David fuera promovido a rey. Ahora está entendiendo lo que dice Lucas capítulo 17 versículo 10. Siervos inútiles somos, porque hicimos lo que se nos envió a hacer. Pero cuando tú haces un poco más de lo que Dios te pide que tú hagas, vas a permitir que Dios sea quien te promueva, no el hombre, es Dios. Y Dios te va a mover a otro lugar donde no imaginabas estar. ¿Por qué? Porque hiciste algo que era lógico. David no se arrodilló. A ver, Señor, vamos a hablar tú y yo aquí. ¿Será que le vuelo o no le vuelo la cabeza? ¿Tú qué dices? ¿Cómo se la quito? No, ¿cuál? El sentido común le dijo que lo tenía que hacer. Pero hay mucha gente que tan espiritual que no lo hace porque esa silla él no la ensució, entonces él no la va a limpiar porque como él no tomó una Coca-Cola ahí o qué sé yo y la regó ahí, entonces yo no la voy a limpiar porque yo no fui. Oye, el sentido común me dice que esta es mi casa, tengo que limpiar la silla de mi casa, tengo que recoger las sillas de mi casa. Si usted viene aquí y entra al templo y encuentra el baño sucio, no se queje, límpielo, busque una escoba, un trapero y lo lava. Usted no es que eso no me corresponde a mí. Esta es tu casa, tienes que hacerlo. El sentido común te dice que lo tienes que hacer. Cuando tú te levantas, ¿qué es lo primero que haces? Lo primero que yo hago es arreglar mi cama, ayudar a arreglar la casa, a ver qué se hace. No esperar a que todo me lo hagan. David sabía que si él no le quitaba la cabeza a Goliat, él sí se las iba a quitar a aquellos. Pero Dios tenía todo tan preparado.
Y a veces tú tienes que entender que no todo te lo tiene que decir Dios. No todo nos lo tiene que decir Dios. Tienes que trabajar, tienes que actuar, tienes que ponerte a hacer lo que es lógico, ¿verdad? Que es bueno y que tú sabes que va a bendecir la vida de otros y que tu vida va a ser vivificada y va a ser llena de Dios. David sabía lo que estaba haciendo, pero su papá no lo mandó a pelear con Goliat. Ni siquiera Isaí sabía qué es lo que estaba sucediendo allá. Él no lo mandó a que matara a Goliat, él mandó a llevar comida, pero David regresó con algo que no le pidieron. ¿Está conmigo? Dejó de ser un inútil para convertirse en una persona útil. Amén. Dice amén. Y usted sabe que en estos tiempos hay mucha gente que a todo le encuentra una excusa para no hacer nada. Y siempre tienen una excusa. Ay, es que está lloviendo. Cuando deje de llover saco la basura. Ya paró de llover. Ay, es que está tarde. Mañana cuando me vaya a la escuela o al trabajo la saco. Ay, es que me cogió tarde. Y no hacen nada. Y todo el tiempo usted los ve y están tan estancados. Y no va a pasar absolutamente nada. Génesis capítulo 22, versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez. Era la segunda vez que lo llamaba el ángel de Jehová. Desde el cielo, y le dijo, por mí mismo, imagínese usted, he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, mire lo que le dice en el versículo 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Una pregunta rápida. ¿Qué provocó a Abraham en el corazón de Dios para que Dios le dijera esto? ¿Qué cree usted que fue? No hablen todos al tiempo porque no les voy a entender. ¿Qué cree usted que provocó? Algo tuvo que provocar en el corazón de Dios a Abraham para que Dios le dijera esto. ¿Qué cree usted? ¿Sabe qué fue? El carnero que Dios no le pidió. ¿Dios qué le pidió a Abraham? A su hijo. ¿Y Abraham qué le dio a Dios? Un carnero. Él no le dio a su hijo. Mira lo que dice el versículo, ponme el versículo 16 por favor. Y dijo, por mí mismo he jurado, Jehová, dice Jehová, porque cuanto has hecho esto, ¿qué era esto? Hecho esto, sacrificar el carnero que se encontró trabado en el zarzal. Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. Cuando está ya montado, ya le dice, hey, detente, no lo hagas. Y viene una prueba más. Aparece el carnero. ¿Sabe por qué? Provoca en el corazón de Dios que aunque Dios no le pidió un carnero, Él se lo ofreció, el que se encontró. Y esto provoca en el corazón de Dios que Dios le diga, te bendeciré. Usted y yo somos parte de esa promesa de Abraham. Somos esa tierra bendecida y multiplicada. Somos esos hijos. Si Abraham seguramente se baja de ese altar y se lleva ese carnero para su casa y lo sacrifica y se lo come con su familia, te aseguro que hoy no estuviésemos hablando de Abraham, que hoy Abraham ni siquiera apareciera en la Biblia, pero como Abraham hizo lo que Dios no le pidió que hiciera, sacrificando un carnero que Dios no le pidió, en sacrificio, Dios le dijo, te bendeciré y te multiplicaré. Si Abraham no lo hace, Dios no le dice nada de esto. Por cuanto has hecho esto, dice Jehová que juró, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia.
Y Dios, cuando dice que te va a bendecir, te va a bendecir. No dudes de que lo va a dejar de hacer, porque Él lo va a hacer. Tienes que entender que tu promoción no está en hacer solamente lo que se te ha pedido que hagas, sino en hacer lo que quizás nadie te ha pedido ni nadie te ha ordenado que hagas, pero que tienes que hacer. Y esto hace que seas no solamente la gente del común, sino la mejor versión de ti mismo, de ti misma. Y tú pases del nivel donde estás a otro nivel, donde la gente va a decir, ¿y en qué momento esta mujer subió ahí? ¿En qué momento este hombre subió ahí? ¿No conoce usted casos así, verdad? ¿Y en qué momento? Algo tuvo que pasar. Porque hacen cosas que quizás tú dejaste de hacer y perdiste la oportunidad, y Dios se la dio a otra persona que sí lo hizo. Dice amén. Los subjetivos no hacen ni lo que se les pide que hagan. David fue objetivo, Abraham fue objetivo, Moisés fue objetivo, Josué fue objetivo, el mismo Jesús. Juan capítulo 19, versículo 33 y versículo 34. Dios te va a promover a ti, querido amigo, querida amiga, no por lo que se te ha ordenado que tú hagas, sino por lo que no te ordenó, que es lógico que lo hagas. ¿Estaba conmigo? ¿Sí? ¿Qué se necesitó para concluir? ¿Con qué nos salvó Jesús? Con su sangre, ¿cierto? ¿Con qué nos salvó Jesús? Con su sangre. ¿Qué derramó Jesús? Sangre. Mira lo que dice. Mas cuando le vieron, Juan capítulo 19, versículo 33, 34, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió que sangre y agua. ¿Sabía usted que cuando sale sangre, cuando sale agua del cuerpo es porque ya científicamente ya murió esta persona, ya no hay vida? A Jesús un día estaba con una mujer, la samaritana, le dice, Jesús, una pregunta, ¿tú no viniste por las ovejas perdidas de Israel? Jesús le dijo, sí, yo vine por las ovejas perdidas de Israel. Pero como las ovejas perdidas de Israel no me recibieron, entonces yo me fui a los gentiles, a los colombianos, a los puertorriqueños, a los cubanos, a los asiáticos, a todo el universo, porque no le recibieron. ¿Hay algún judío aquí en esta tarde? Mire, Dios lo envía por las ovejas perdidas de Israel. Y no solamente se presentó en el cielo con las ovejas perdidas de Israel, se presentó con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, y se presentó con nosotros los gentiles. Le pidieron a las ovejas perdidas de Israel y nos llevó a usted y a mí a la presencia de Dios, y somos tan salvos como si nosotros fuésemos judíos, como ellos lo son. Somos salvos en los cielos también. Usted es salvo también. Por el sacrificio, por lo que Jesús hizo. Jesús le pidieron la sangre y dio la sangre y dio el agua. El agua es vida eterna. El agua con la que jamás vas a tener sed. A Jesús le piden la sangre y da la sangre y da el agua. El mejor ejemplo que Jesús nos pudo dar, que promovió a Jesús a los cielos, porque esto promueve que Jesús vaya a los cielos, aún perdonando a los que le habían hecho tanto daño. Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún sabiendo todo lo que había sucedido en su vida, Él perdonó, dio un poco más. Por eso, querido amigo, querida amiga que me escucha, haga un poco más, camine la milla extra. No se quede solamente con lo que tiene que hacer. Yo estoy acostumbrado siempre me gusta cocinar, me encanta cocinar.
y siempre cocino de más. Porque digo, alguien va a llegar a la casa y si no la regalo, se lo doy a alguien. Y siempre llega alguien a la casa. No me gusta cocinar de a poco. Eso de poquitico, de miguiticas, como decimos los costeños, eso no aguanta. Bueno, hay gente que lo hace porque vive sola o porque se acostumbró y eso está bien. Eso no es para contrariar. Pero me gusta cocinar siempre un poco de más porque lo aprendí en mi casa. Me gusta siempre caminar la milla extra porque sé que aunque no encuentre lo que estoy buscando, no me importa, la caminé, lo hice. Pero hay gente que se queda donde está y pasan 20, 30, 40, 50 años y están en el mismo lugar y no avanzan porque se limitan a hacer, sabiendo que pueden hacer otras cosas más, no las hacen por temor, como Saúl, por miedo. Por no arriesgarse a sacrificar lo que quizás Dios les ha puesto delante de los ojos y no lo sacrifican. Les duele dar, les duele ser bondadosos, misericordiosos, dar amor, dar abrazos, dar paz. Da de lo que te cuesta, da un poco más y Dios se va a encargar de promoverte a otro nivel. Dios se va a encargar de llevarte a una mejor posición, aun cuando tú no lo esperas. Dios envió a Jesús para que Jesús viniera por las ovejas perdidas de Israel. Y no solamente se llevó a las ovejas perdidas de Israel, se llevó a las ovejas perdidas de Israel y junto con ellos a nosotros. Qué bonito lo que Jesús hizo. Qué hermoso. Jesús, el mejor ejemplo del siervo útil. No solamente fue inútil. El inútil hace lo que se le pide nada más que tiene que hacer. El útil hace un poco más. Hacemos un poco más. Para terminar, una de las cosas que yo podría llamar que puede ser un pecado grande se llama pereza. La pereza es uno de los peores pecados. Hay una cosa o peor o más peligrosa, más que la pereza. ¿Y sabe qué es? Las excusas. Dios te puede levantar de una derrota. Dios te puede levantar de un fracaso. Dios te puede levantar de lo que quiera. Pero muy difícilmente Dios te va a levantar de una excusa. Porque es lo que sutilmente una persona, un ser humano usa, que alguien usa para justificar las cosas que no anda haciendo bien. Y siempre tiene una excusa para no hacer nada. Y no lo hace porque se lo dije al ratico, está lloviendo, está tarde, está muy lejos, estoy cansado, mañana lo hago. Y nunca lo hace. Y siempre hay una excusa. No dejes que la pereza tome lugar en tu vida, en tu alma, en tu mente, en tu corazón. Si David no le quita la cabeza a Goliat, te aseguro que David se hubiese ido contento de regreso y allá ustedes resuelvan su rollo, eso no es cuento mío, no. El sentido común le dijo lo que tenía que hacer. Abraham ofreció un carnero que Dios no le pidió. Jesús no solamente dio su sangre, dio su agua también. Y nos llevó al cielo junto con Él para que usted y yo hoy disfrutáramos y disfrutemos de este regalo tan grande que se llama salvación. ¿Está conmigo? Cierre sus ojos, por favor.